Hola, bienvenidos a un nuevo video de The Drivers. En el video de hoy vamos a contarles leyendas, historias que se han escuchado aquí en Leticia. Y las leyendas son historias que pasaron realmente. Y eso es lo que vamos a contar hoy. La siguiente historia es la Cruz del Soldado. Esta leyenda pasó en 1953. Hay que aclarar primero que en los años 50 Leticia era muy pequeña y Tabatinga pues también. Entonces Leticia tenía un límite, que era por donde está el muelle hoy en día. Entre Leticia y Tabatinga existía un campo donde criaban vacas, bovinos. Muy cerca de ese campo existía una casa de paja. Ahí se resguardaban 3 soldados, ¿ok? O sea, cierta tarde del mes de agosto apareció una señora de mediana edad pidiendo un vaso de agua. Y aquí nuestro protagonista, el soldado Gutiérrez, se lo brindó pues queridamente. Claro, bebé, pero ese mismo día en la noche estaba cayendo una tempestad, mejor dicho, una lluvia fuerte, fuertísima. Entre esa lluvia llegó la señora a la casa. Esa señora que le había pedido un vaso de agua, ¿sí? Apareció la señora diciendo, ay, bebé, ¿puedo quedarme aquí mientras pasa la lluvia? Los soldados, porque vivían 3, acuérdate, muy amablemente, claro, bebé, pasa. Mientras la noche caía, el soldado Gutiérrez hablaba con la señora, el chisme, pues, hablando. Mientras tanto, sus amigos Alfonso y Alfredo caían en Morfeo. Después de un rato, el compañero de Gutiérrez, Alfonso, se levantó y también levantó a Alfredo diciendo, bebé, ¿dónde está nuestro amigo Gutiérrez? Gutiérrez no estaba. Así que comenzaron a llamar Gutiérrez, Gutiérrez, pero Gutiérrez nunca respondió, aparte que estaba de noche, estaba lloviendo, así que esperaron a que amaneciera y salieron a procurarlo, o sea, a buscarlo. Pero no fueron muy lejos. El cuerpo estaba debajo de la casa. Gutiérrez estaba muerto. La bayoneta de su fusil estaba quebrada, estaba partida con el corazón de él en la punta. Los ojos estaban arrancados de su cráneo, o sea, de su paradero, no tenía ojos. Y a los lados de su cuerpo inerte estaban 2 velas negras encendidas. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Brujería. Bueno, y después de cierto tiempo la gente dice que él aparecía ahí. La gente que pasaba por ahí escuchaba gemidos, pasos, ¿sí? Pero cuando iban a ver, no era nadie. Esto que debemos contar es sobre un barco fantasma. Es una leyenda viejísima, desde los inicios, desde que las comunidades indígenas vivían aquí en Leticia. La leyenda cuenta, existe un barco fantasma que anda por el río Amazonas, brillante, así muy luminoso, que de la nada, ¡puf!, desaparece. Muy pocas personas han podido ver este barco. No se puede tomar fotos y si tú lo ves, dicen que desaparece. Lo que más es que se dicen es que se escucha, porque dicen que como que hay mucha bulla, hay mucha gente, entonces como que también hace un sonido pues de barco, ¿no? Barco de madera vieja, así de... Súper gigante ese barco. Más que todo de las olas sonando. Aparte se ve la onda del agua. Sí. Hay un barco, tú vas a ver y no hay nada. Entonces se preguntarán, ay, pero ¿se fue hace mucho tiempo? No, bebé, aún se sigue viendo. Aún hay personas aquí, en el siglo XXI, que siguen viendo ese barco. Personas que han dicho, o sea, escuché un barco, pero no vi nada. Bebé, ese es el barco fantasma que viste en el río Amazonas. La siguiente historia es a Loura do Balalaika. Esto es en portugués, pero Loura es rubia, para que tú me entiendas. Mona, la mona del Balalaika. ¿Y es Balalaika? Te preguntarás tú. Y hace mucho tiempo era un cabaret, pero ya en los recónditos literal de Leticia. Literal, o sea, como en la punta de Leticia, que hoy es, muchos no lo van a creer. La Clínica Leticia. El Balalaika quedaba en la Clínica Leticia. Este era el límite que se conocía en ese entonces, que era como en los años 58, 59. Allá los hombres iban a beber, a bailar con las mujeres hermosas de Leticia. O sea, las mujeres que asistían también allá. Algunas mujeres venían de otras ciudades de Leticia. Nuestra querida Gladys era una mujer, una belleza de mujer, beautiful. Pretty. Nice, pretty. Nariz bonita, bien hecha, ojos castaños, cabello largo, rubia, preciosa, hermosa. Y pues en ese momento ella era conocida como la Mona. Ella era la mujer más hermosa de ese bar, de ese cabaret, y como pues toda mujer hermosa, un hombre se enamoró de ella. Pero ella no sentía nada. Sentía amistad por él. Él se acercaba a ella diciendo, tú eres mía, solamente mía, pero ella decía, yo puedo disfrutar con otros hombres. Obviamente. Pero un día en la noche, Leticia se fue la luz, o sea, un apagón general. El hombre llamó a Gladys para el andén. Ven, bebé, le dijo, ven. La llamó y de repente la agarró así.
pavos, biche. Se arrastró unos 10 metros y mira, cuchilló y tin, 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 tin. Y la dejó tirada y ¡pop! Bueno, de tantos navajazos, cuchillazos, tin, 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 la muchacha murió. Después de la muerte de la muchacha, 3 meses después comenzó a aparecer una mujer rubia, preciosa, hermosa, en la estrada, o sea, ahí en la calle, pidiendo, Ya tú sabes, automóvil. bebé, llévame. Y claro, de móntate mi moto. Ping, ping. Cuando iban así, pónganle que unos 100 metros, la gente volteaba. ¡Ah! No hay nadie. O sea, era el fantasma de la muchacha. Así que es conocida ella, la mona del Balalaika. Estas historias nos la contó un hombre historiador y, digamos, Patrimonio cultural de Tabatinga. su nombre es Luis Ataide. Bueno, él nos prestó estas historias para que nosotros las contemos y no se pierdan en el tiempo. ¿Sí? Ese fue nuestro video de hoy. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para recibir notificaciones de nuevos videos que subamos. Tampoco no olvides seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Sin nada más que decir, Y que se empine si pico será cool. chao, chao. Apagar este para hacer el otro.